Y a propósito de los anuncios del gobierno de Estados Unidos, surgen algunas interrogantes. ¿Cuál es el verdadero alcance? ¿Cuándo entran en vigor? ¿Qué más se puede esperar? ¿Por qué hacerlo apenas unas semanas antes del fin del mandato? Con las respuestas, el periodista Jorge Legañoa. Buenas noches, Legañoa, adelante. Saludos, amigos televidentes. La política de Estados Unidos hacia Cuba en los últimos años ha estado sustentada en dos grandes mentiras. La primera, que en Cuba un grupo de diplomáticos estadounidenses sufrieron un ataque acústico, así lo dijeron. La segunda, que Cuba es un país patrocinador del terrorismo. Con el primer pretexto, Donald Trump en la primera temporada en la Casa Blanca redujo al mínimo los vínculos diplomáticos y los intercambios técnicos. También detuvieron el trabajo del consulado, haciendo que no pocos cubanos tuviesen que vivir el calvario de ir a Colombia y luego a Guyana para hacer sus trámites migratorios. La segunda mentira fue construida con la complicidad del presidente colombiano de entonces, Iván Duque, quien secundó a Trump al decir que en Cuba se protegían a guerrilleros del ELN, que en realidad estaban aquí como parte de los diálogos de paz. Hoy, la administración del demócrata Joe Biden, a 6 días de irse del despacho oval, notificó al Congreso de que no hay elementos para mantener a Cuba en la lista unilateral de países que patrocinan el terrorismo. Dejemos algo en claro, ni hubo elementos, ni los habrá, porque en realidad no somos patrocinadores del terrorismo, en todo caso víctimas del terrorismo de Estado promovido por el Congreso y la CIA durante décadas. Cuba no debió jamás ser incluida. Igualmente, se suspende el derecho a iniciar una acción en virtud del título 3 de la ley Helms-Burton de 1996 y se elimina la lista de entidades cubanas restringidas con las cuales los ciudadanos e instituciones estadounidenses tienen prohibido transacciones financieras, lo que ha tenido efectos en terceros países. Todos estos pasos que aplaudimos porque es un acto de justicia y apego a la verdad, especialmente el de la exclusión de la lista, un reclamo masivo y valiente del mundo entero, de personalidades dentro y fuera de Estados Unidos, de numerosas instituciones internacionales, religiosas, gobiernos y amigos de la solidaridad. Pero ¿cuál es el verdadero alcance de todos los anuncios? En efecto, es limitado como señala la declaración de la Cancillería, pero seamos un poco más objetivos. El memorando presidencial de Joe Biden entrará en vigor en 45 días a partir de hoy, cuando ya Donald Trump estará en su segunda temporada en la presidencia. ¿Puede darle marcha atrás? En efecto puede hacerlo, es una decisión como presidente. Hay varias formas además, pero tiene que cumplir una serie de requerimientos burocráticos un tanto engorrosos y que van a partir de la información que acaba de suministrar el gobierno del demócrata Joe Biden. No extraña, por ejemplo, que en las últimas jornadas algunos medios de comunicación anticubanos hayan reflotado la mentira de los ataques sónicos, de los supuestos ataques sónicos en La Habana. Justamente esa es otra variante, fabricar pretextos deshonestos, manipuladores y mentirosos, como en 2017, para convencer a la opinión pública de un nuevo golpe de timón. Fíjese en un detalle, Trump nos incluyó en la lista unos días antes de terminar su mandato. Biden ha hecho exactamente lo mismo. Y Obama, aunque lo hizo con un poco más de tiempo, también nos tuvo allí prácticamente durante sus 2 mandatos, a pesar del acercamiento diplomático de entonces. Es una práctica dejar los temas más peliagudos para las últimas horas en la presidencia, en la Casa Blanca. ¿Biden lo pudo hacer antes? Por supuesto, ¿cómo no? Pero no lo hizo por las mismas razones que los anteriores nos tuvieron allí, por razones políticas. Le describo varios escenarios, pero les adelanto, los voceros anticubanos ya andan desatados diciendo que ahora sí van a barrer con nosotros. Los anuncios de hoy apuntan al camino correcto. Soy testigo como periodista del empeño del gobierno revolucionario por el diálogo y el entendimiento entre vecinos que somos, como se demostró entre 2014 y 2016. Y fue sin concesiones de la parte cubana. Si hablamos de alcance, hay que decir que el entramado de leyes que codifican el bloqueo se mantienen intacto, vigente completamente el bloqueo. Así como unas cuantas decenas de otras medidas implementadas por la administración Trump
que recrudecieron desde 2017 esa política de asfixia. ¿A cuáles me refiero? Por ejemplo, hablo de la persecución a los suministros de combustibles, el acoso a nuestro personal de salud y a los acuerdos de cooperación médico entre Cuba y terceros países, la persecución a las transacciones financieras internacionales de Cuba y a los buques que tocan puertos de nuestra nación. Persiste la intimidación y las amenazas a personas de terceros países para que no inviertan en Cuba. ¿Qué decir de la más ridícula de las prohibiciones? Que los estadounidenses no pueden viajar libremente a Cuba, sino que tienen que pedir un permiso y bajo ningún pretexto pueden hacer turismo aquí, lo cual viola las libertades individuales de los norteamericanos. La lista es larga y coincidirá con este comentarista cuánto hemos sufrido en cada casa cubana el recrudecimiento del bloqueo que ha sido devastador. En la pandemia la Casa Blanca de Trump nos negó medicamentos, oxígeno cuando no teníamos, cuando más lo necesitábamos, impidió que nos llegaran donativos médicos porque presionaron a no pocas navieras y empresas de carga. Política de máxima presión que al mismo tiempo es un contrasentido porque aplastar la economía cubana implica un estímulo a la migración hacia Estados Unidos y Trump es especialmente antiinmigrante. Lo que sí puedo decir categóricamente es que nadie se confíe ni se confunda con los anuncios de hoy, porque ese seguirá siendo el mismo sistema político capitalista de élites que bloquea el desarrollo de los cubanos y que es tan democrático, que un delincuente convicto, como usted lo escucha, un delincuente convicto se juramentará el próximo 20 de enero como presidente de Estados Unidos. Manténgase informado.